Estoy convencido firmemente de esto, mis hermanos, que debemos cultivar una hermenéutica o una interpretación adecuada de la Biblia. Y la manera de comenzar una interpretación adecuada de la Biblia es que cuando uno la lee, mis hermanos, uno aplica la palabra de Dios para sí mismo. Cuando uno lee la palabra de Dios no es para aplicarla a otra persona, es para aplicarla a uno de manera primaria. Entonces, cuando estén oyendo la palabra de Dios hoy, mis hermanos, no piensen en otra persona, no piensen en otros, piensen en ustedes mismos y la manera en cómo la palabra de Dios se aplica a sus vidas. Y eso es muy importante, mis hermanos, si queremos interpretar de manera adecuada la palabra de Dios. Haz la tuya, por eso está ese resumen allí, mis hermanos. Y yo les quisiera pedir, para iniciar la predicación de esta mañana, que inclinen sus rostros, mis hermanos, y vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad, para siempre es tu misericordia. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor para nosotros. Gracias, Señor. Por favor, Padre Celestial, en esta mañana habla a tu iglesia. Habla, mi Señor, para las necesidades de mis hermanos, lo que cada quien necesite. Quizás alguien necesita fortaleza, pues habla en ese sentido y que tu palabra cubra esa necesidad. Mi Señor, quizás alguien tiene alguna situación familiar que arreglar o componer, pues mi Señor, habla también, si es el caso, y que tu palabra, mi Señor, pueda cubrir también esa necesidad. Quizás alguien se siente descorazonado o defraudado, o se siente, mi Señor, que la vida le ha sido injusta, pues mi Señor, habla con tu palabra. Tú tienes con tu palabra, mi Señor, para cubrir todas y cada una de nuestras necesidades. Así pues, habla a tu pueblo, habla a esta iglesia, mi Señor, habla a mis hermanos. Y a mí, Señor, por medio del Espíritu Santo, dame la capacidad para compartir tu palabra de manera adecuada, mi Dios eterno. Y te pido, Padre bendito, que tú estés presente aquí. Al meditar tu palabra, queremos darte a ti la honra y la gloria, queremos darte a ti todo el honor, queremos darte a ti, mi Señor, Padre Celestial, toda la alabanza. Entendemos claramente, mi Señor, que para alabarte verdaderamente debemos dar una respuesta después de haber escuchado tu palabra. Permite, Padre, permite que mis hermanos y yo también, todos juntos, podamos dar una respuesta a tu palabra, a lo que tú nos has dicho, mi Señor, porque esta es la verdadera alabanza para ti, mi Dios. Gracias, Señor nuestro, a ti la honra, la gloria, el honor, a ti, mi Señor. Gracias por estos momentos que vamos a tener de meditar en tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. En esta mañana, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Déjenme decirles que en cierta ocasión, yo tendría unos 11, 12 años, mis hermanos, fui de vacaciones a Oaxaca, y no a la ciudad de Oaxaca, sino a la sierra de Oaxaca, un pueblo muy pequeño, mis hermanos, que incluso he olvidado el nombre, ¿cómo se llamaba? Ya me acordé, se llamaba Dominguillo el pueblo, un pueblo muy pequeño enclavado en la sierra del estado de Oaxaca. Y allí estuve una semana, mis hermanos, y bueno, no había muchas cosas que hacer en el pueblo. Eso fue ya hace bastantes años, mis hermanos, y solamente en las noches ponían un proyector con una sábana, y entonces uno podía ver la función del lado correcto, de donde estaba el proyector proyectándose hacia la sábana, o del otro lado, porque se transparentaba, ¿verdad? Uno podía ver así la película. Pero algunas otras de las cosas que hice allí durante esa semana fue ir a pescar. Nunca he pescado, mis hermanos, es la única vez que he pescado, he tratado de pescar, y no con una caña de pescar, mis hermanos, sino estaba pescando con red. Entonces me llevaron al río, era un río bastante amplio, bastante grande, mis hermanos, y íbamos siguiendo el cauce del río contra la corriente del río, y íbamos viendo los peces, mis hermanos, y yo traía una red, y me decían, ve con cuidado, ve observando con cuidado, y donde veas un pez, bueno, pues avientas la red. Bueno, veía algunos peces, aventaba la red, pero nunca pesqué algo, mis hermanos. Entonces, los dos que iban conmigo se cansaron, yo creo que de esperarme, me dijeron, espéranos aquí, y se fueron
más adelante, yo me quedé allí como una media hora solo, mis hermanos, y luego regresaron y ellos traían como 15 peces, mis hermanos, que habían pescado con red. Yo jamás, mis hermanos, he pescado, no he pescado muchas cosas, mis hermanos, pero déjenme decirles que precisamente el día de hoy vamos a ver algo relacionado con los peces, mis hermanos. Estamos en una serie de predicaciones, es la quinta predicación, que se llama Esperando por un milagro. Quizás lo que tú necesitas en tu vida es un milagro. Y a veces, mis hermanos, nos encontramos en una situación que estamos con las manos vacías. Por eso el título de la predicación. Cuando vienes con las manos vacías, puedes estar así. Quizás te has sentido agotado, te has sentido cansado, nada te sale bien. Y después de poner todo tu empeño, has puesto toda tu capacidad, has puesto todo tu esfuerzo y déjame decirte, las cosas no van bien. Pues si es el caso, déjame decirte que has venido al lugar correcto, porque yo no creo que sea una casualidad el que estés aquí, no incluso para las personas que nos visitan, para todos, el que estén aquí para escuchar esta predicación, mis hermanos. De verdad, quiero hablarles acerca del milagro de la pesca, mis hermanos. Y el milagro de la pesca, el Señor Jesús en Lucas capítulo 5, mis hermanos, este es el segundo milagro de Jesús. El primer milagro de Jesús fue el convertir el agua en vino en una boda a la cual a Jesús lo habían invitado. Pero este milagro, mis hermanos, muy tempranamente, relatado allí en Lucas 5, es el segundo milagro. Y precisamente es un milagro, es un evento donde Jesús llama a 4 de sus discípulos. Déjenme contarles un poco de historia, mis hermanos, acerca de esta situación o de esta época en la vida de Jesús y sus discípulos. 4 de los discípulos de Jesús eran pescadores. 4 de ellos eran Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y eran hermanos, Pedro y Andrés, y Santiago y Juan eran hermanos. Y estos 4 hombres, mis hermanos, se dedicaban a pescar en el norte de Israel, alrededor de un hermoso lago que es el lago de Galilea. Este lago, mis hermanos, también es un lago, pero frecuentemente se llama Mar de Galilea. También en la Biblia se le llama lago o mar de Genesaret y también se le llama mar de Tiberio. 3 nombres diferentes para el mismo lago en el norte de Israel. El lago de Galilea, de Genesaret y de Tiberio, mis hermanos. Y precisamente es este el punto donde Jesús tiene un encuentro con estos 4 hombres, con Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Todavía ellos, estos hombres, no eran discípulos de Jesús, solo estaban trabajando allí. Estaban trabajando, se ganaban la vida pescando. Ellos habían estado fuera toda la noche pescando en este lago, en el lago de Galilea, y no habían pescado nada. De hecho, los pescadores, mis hermanos, acostumbran pescar de noche, no pescan de día, porque es cuando salen los peces a comer. Y es cuando están más en la superficie y entonces pueden ser atrapados. Pero ellos habían estado pescando durante toda la noche, habían estado trabajando y no habían pescado nada. Estaban en una situación, mis hermanos, en la que habían llegado con las manos vacías. Estaban pasando por un momento difícil en su propio trabajo. No habían atrapado nada, habían trabajado duro toda la noche y habían llegado finalmente a la costa. Después de 10 horas de trabajo, 10 horas de estar en ese barco, y estaban limpiando sus redes a la orilla. Estaban cansados, estaban desanimados, tenían los botes vacíos y también las manos vacías. Y Jesús vino porque le estaba hablando a una multitud y le pidió a estos hombres: oigan, ¿puedo usar uno de sus barcos como una plataforma para hablarle a la gente? Y es lo que vemos el pasaje, mis hermanos. El primer pasaje dice Lucas 5, aquí está, mis hermanos, de los versículos del 1 al 3. Déjenme leérselos. Dice que un día estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca.
Imaginen esta escena, por favor, mis hermanos. Jesús ya estaba atrayendo a las multitudes y muchas personas querían escucharlo. Estaban fascinados, querían escuchar sus enseñanzas. Y Jesús ya había estado sanando gente, había hecho milagros y la multitud le seguía donde quiera que él fuera. Entonces Jesús, al pasar por allí, ve 2 barcos que están allí a la orilla y ve a los pescadores, a estos hombres, estos 4 hombres están cansados y les dice: oigan, déjenme entrar a uno de sus barcos y aléjenlo un poco de la orilla. Y él se sienta allí y comienza a enseñar a la multitud lejos de la orilla desde el barco. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Por qué lo hace? Hay razones, hay diferentes razones por las que él hace esto, pero en primer lugar, mis hermanos, déjenme decirles que el agua amplifica la voz. Si alguna vez han estado, mis hermanos, en un barco o cerca del lago y hablan ustedes, mis hermanos, uno puede hablar más fuerte y la voz es amplificada, las ondas sonoras, mis hermanos, pueden propagarse con mayor facilidad. Así que hablar a la gente, alejado un poco de la orilla, el agua amplificaba la voz de Jesús. Y ciertamente, mis hermanos, en esa época pues no había bocinas, no había micrófonos, no había altavoces. Entonces era una herramienta inteligente de comunicación para poderle hablar a cientos de personas, para que pudieran escuchar. Pero, mis hermanos, esa es la primera razón por la cual Jesús sube a ese barco. Pero déjenme decirles que hay una segunda razón. Jesús está a punto de escoger a esas 4 personas. Jesús está a punto de escoger a esos 4 hombres como sus primeros discípulos. Lo que Jesús va a pedirles, mis hermanos, es que dejen su negocio y le sigan. Y Él está planeando hacer un milagro en el trabajo de ellos. Un milagro que les va a sorprender. Un milagro de peces a un grupo de pescadores. En el versículo 4, mis hermanos, dice este pasaje, allí dice que cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Versículo 5 da la respuesta de Pedro, en ese momento todavía se llamaba Simón, y le dice: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Por favor, te pido que subrayes esto que está subrayado aquí en tu hoja, en tu boletín. Subráyalo, este pasaje. Eso que está subrayado aquí en la pantalla, es lo que dice Pedro. Después de que Jesús le dice: oigan, quiero que echen las redes, váyanse un poco más allá, a aguas más profundas, y echen las redes, Pedro contesta: hemos estado trabajando, maestro, duro toda la noche, y no hemos pescado nada. ¿Por qué te pido que lo subrayes? Déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has sentido que has estado trabajando duro? Quizás como Pedro, he estado trabajando duro toda la noche y no he pescado nada. Quizás tú has estado esforzándote en diferentes sentidos, en diferentes áreas de tu vida. Quizás te has estado esforzando fuertemente, pero no has obtenido nada. Y quizás te encuentras desalentado. Déjame decirte que a veces ocurre así en nuestras vidas. Así ocurre en nosotros. A veces damos lo mejor de nosotros. A veces uno trabaja duro y trabaja con diligencia y trabaja mucho y uno no tiene resultados. Quizás trabajamos toda la noche y no hemos pescado nada como estos hombres. Hacemos lo que es correcto en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestra carrera profesional o en los estudios, en la toma de una decisión. Podemos hacer lo correcto, podemos esforzarnos, podemos trabajar con diligencia. Incluso puedes pensar que es la dirección de Dios hacerlo así, que tú te esfuerces en todas estas cosas. Por ejemplo, inicias un nuevo trabajo y se cae a pedazos. Inicias un negocio y no funciona. O de tu trabajo de repente te despiden. Tú habías estado esforzándote en ese trabajo. O en tu propio matrimonio, en las relaciones que tienes, te has estado esforzando y parece que las cosas no avanzan. No van bien las cosas. Y las cosas no suceden. Quizás te aferras a tu matrimonio, a tu relación y luchas.
Tal vez te dan consejos, acudes a terapia, lees libros y realmente tratas de trabajar en eso y te estás tratando de esforzar, pero no ves ninguna mejoría. Simplemente no está funcionando. A veces estudias para un examen, te esfuerzas en la escuela y no vas bien. Estudias duro y das lo mejor de ti y todavía no pasas. No te está yendo bien. Y a veces trabajas. Tienes en tu trabajo, en tu empleo. Has sido fiel, has sido diligente, has sido comprometido en tu trabajo y de repente te despiden. Es como los discípulos estos. Han trabajado duro toda la noche y no han pescado nada. Quizás te sientes así. El hecho es que este milagro, mis hermanos, este pasaje de la Escritura tiene mucho que enseñarnos. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo. Todos, tú y yo, todos nosotros estamos pescando algo. Todos estamos pescando algo. Déjame decirte que algunos están pescando aprobación. Andan buscando por allí y están tratando de encontrar a alguien que simplemente les ame. No hay nada de malo en esto. Buscar una persona que le ame a alguno, mis hermanos. No hay nada de malo en eso. Y tal vez uno no recibe la aprobación que uno merecía o que mientras uno crecía necesitaba, mis hermanos. Pero está buscando a alguien que te trate con respeto. Estás tratando de buscar a alguien que te ame y que te valore por lo que tú eres. Estás buscando a alguien que te trate con dignidad y con cuidado que tú mereces. Y eso es lo que tú estás tratando de pescar. Tal vez estás tratando de pescar seguridad. No hay tampoco nada malo de eso, en tener seguridad. Tal vez estás pescando algo de significado. Tal vez dices, quiero que mi vida cuente, que tenga un sentido y tenga un propósito. Déjame decirte que tampoco hay nada de malo en eso. Tal vez estás tratando de pescar una esposa o un esposo. Pues tampoco hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en eso. Quizás tú estás pensando cambiar de trabajo, no tienes trabajo ahora, o estás pensando cambiar de trabajo y no lo has encontrado. Déjenme decirles, mis hermanos, todo el mundo está pescando algo, todo el mundo está buscando, está pescando algo. Y este milagro nos enseña, mis hermanos, qué tenemos que hacer cuando llegamos con las manos vacías. Cuando hemos estado buscando, esforzándonos toda la noche, cuando hemos estado trabajando arduo, con diligencia, cuando hemos estado haciendo las cosas que aparentemente son correctas y no vemos ningún resultado. Este milagro que Jesús hizo, mis hermanos, tiene un mensaje muy poderoso para la vida de ellos, de los discípulos, pero también para ti y para mí. Y necesitamos, tú y yo, necesitamos entender la lección de este milagro para nuestras vidas, para que podamos atravesar, mis hermanos, una situación de cuando venimos con las manos vacías. Necesitamos entender la lección de este versículo, mis hermanos. Así que Jesús usa la barca de Simón Pedro como una plataforma para predicar las buenas nuevas. Y luego la Biblia nos cuenta el resto de la historia. Dice allí que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a donde el agua está más profunda y allí echa tus redes para pescar. Y Simón le respondió, Maestro, toda la noche hemos trabajado sin descanso y no hemos pescado nada, pero puesto que tú me lo mandas, voy a echar las redes. Ellos hicieron lo que él les dijo y recogieron tantos peces que las redes se les rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que se empezaron a hundir. ¿Saben, mis hermanos? Esta es una historia de pesca, una verdadera pesca, mis hermanos. Es un milagro fuera de serie que vemos que realizó el Señor Jesús. Pero déjenme decirles cuál es el punto aquí. Estos hombres recogieron más peces en 10 minutos de lo que habían recogido en 10 horas. Toda la noche habían estado pescando y no habían obtenido nada. Pero en 10 minutos
recogieron más peces de lo que, que los que habían recogido en 10 horas. Es un milagro de aceleración, de rapidez, mis hermanos. Déjame decirte, donde Dios está, acelera el proceso. Donde Dios está, mis hermanos, acelera el proceso. Y cuando uno entiende este principio de este milagro, mis hermanos, la verdad es que no tenemos por qué preocuparnos por el momento. ¿Has estado algún tiempo sin trabajo? Yo he conocido personas que han estado 2 o 3 años sin trabajo. He conocido personas que están así, mis hermanos. Pero déjame decirte que en realidad no importa. Porque si Dios está, puede cambiar esa situación pronto, rápido. Déjame decirte también esto. Dios puede hacerte a ti más en 10 minutos, el hecho de que Dios puede hacer más en 10 minutos en tu vida de lo que puede hacer en 10 años. Dios lo puede hacer si lo haces de la manera en que Él te dice que lo hagas. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Este es el punto, mis hermanos. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre trabajar toda la noche y venir con las manos vacías por la propia cuenta de uno, con los propios esfuerzos de uno? ¿Y qué es lo que hace la diferencia con venir con tantas bendiciones en la vida que casi se hunde? La verdad, mis hermanos, ¿qué es lo que hace la diferencia entre el vacío y lo desbordante? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Jesús dijo, mis hermanos, en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, dice allí la Escritura, conforme a vuestra fe os será hecho. ¿Lo recuerdan? Conforme a tu fe, de acuerdo con la fe que tú tienes, te será hecho. Los discípulos hicieron 4 cosas. Fueron llevados por 4 pasos de fe. Y tú y yo necesitamos aprender esos 4 de fe para poder pasar por esta situación, si es que te encuentras cuando vienes con las manos vacías, cuando atraviesas un tiempo difícil, cuando tienes las manos vacías en tu trabajo, cuando tienes las manos vacías en tu familia o en una relación, o tienes las manos vacías de algún aspecto, en algún área de tu vida. Entonces, lo que quiero compartirles, mis hermanos, son precisamente estos 4 pasos de fe. 4 pasos de fe, mis hermanos, que tú y yo tenemos que dar, mis hermanos, para cuando venimos con las manos vacías. Así pues, ¿qué hacer en una situación desalentadora? ¿Qué hacer cuando nos encontramos desalentados? Anótalo, por favor, el primer paso. Tengo que dar un acceso completo a Jesús en mi vida. Anótalo, por favor. Tengo que darle a Jesús un acceso completo, no parcial. Tengo que darle un acceso completo, amplio, total, en mi vida a Jesús. Ese es el primer paso. Si quiero pasar del vacío hasta lo desbordante, entonces tengo que dar este paso. Noten lo que dice, mis hermanos, el versículo 3 de este capítulo 5. ¿Lo podemos leer juntos? Vamos a leerlo, mis hermanos. Ustedes lo tienen en su boletín, también está en la pantalla este versículo. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Este es el punto. Anota, por favor, subraya esto. Subió a una de las barcas. ¿Quién? Jesús. Jesús subió a una de las barcas. Subráyalo. Porque esto es lo esencial en este paso. Este es el punto de partida. Es bastante simple. Tú tienes que tener a Jesús en tu barca. En la barca de tu vida, tú debes tener a Jesús. Si deseas ir del vacío a la plenitud, hacia lo desbordante, tú tienes que tener a Jesús en tu barca. Observen esto, mis hermanos. Ellos trabajaron toda la noche y no pescaron algo en 10 horas. Ahora, ellos en 10 minutos pescaron tanto que no podían manejarlo. El barco comenzó a hundirse.
¿Cuál era la diferencia? Déjame decirte que era el mismo lago. No habían cambiado de lago. Era el mismo barco. Eran las mismas redes. Eran los mismos pescadores. Los mismos compañeros de trabajo. Los mismos peces. Eran iguales los peces. La única diferencia entre nada, el vacío, y la abundancia y la plenitud es Jesús en la barca. Déjame decirte que tú y yo debemos entender perfectamente bien este punto. Lo que puede hacer la diferencia en nuestras vidas es precisamente Jesús en la barca de nuestras vidas. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora Jesús está con ellos. No están pescando por sí mismos. No están por sí solos en su profesión. Tenían a Jesús allí en el trabajo. Su negocio estaba siendo controlado por un experto, por Jesús mismo. Ahora déjenme aplicar esto, mis hermanos. Déjenme aplicar esto a las vidas, a tu vida y a la mía. En primer lugar, ¿cuál es tu barca? ¿Cuál es tu barca? Déjame decirte que la barca tuya es la manera en que tú te ganas la vida. Es tu negocio, la manera en que tú trabajas. La barca tuya, tu barca, es tu familia. Esa es tu barca. La barca es no solo tu trabajo, es tu familia. Tu barca también son tus amigos. Esa es tu barca. Tu barca son tus relaciones. Tu barca son todas estas cosas. Esa es tu barca. Y déjame decirte que el barco para nosotros representa nuestra carrera, nuestra profesión, nuestro trabajo, representa nuestra vida, nuestra familia, nuestras relaciones. Eso es lo que representa. Eso es lo que representa la barca para nosotros. ¿Qué significa tener a Jesús en la barca? En nuestra barca. Significa que tú dedicas tu vida a Jesús. Déjenme decirles, no estamos hablando aquí de la salvación. Puedes tener a Jesús en tu vida. Puedes tener a Jesús. Existe una decisión por Cristo Jesús. Pero déjame decirte, tú puedes haber hecho una decisión por Jesús, pero no tienes a Jesús en tu barca. No lo involucras en tu trabajo, no lo involucras en tus relaciones, no le das el control completo en tu vida. En tu vida, no está. Cuando vas a trabajar durante la semana, cuando trabajas, ciertamente pones a Jesús a un lado, en un estante, y tú te esfuerzas, tú trabajas, quieres tener todo el control, y a Jesús lo dejas a un lado. Cuando se trata de tomar decisiones, también dejas a Jesús a un lado. Tomas las decisiones como mejor te parecen, como bien te parecen, y dejas a Jesús en un estante. ¿Saben, mis hermanos? Darle tu barco a Jesús significa que le dices, aquí está mi vida, aquí está mi barca, utilízala como plataforma, dedico mi carrera, mi trabajo, mi familia, mis relaciones para ti, para que tú las uses. Cuando Pedro hizo esto, mis hermanos, cuando le dio su trabajo a Jesús para que lo usara, él fue bendecido con resultados increíbles. Pero déjame decirte, no pierdan la secuencia, mis hermanos. Nosotros frecuentemente pensamos, y a veces decimos, quizás tú has oído decir a alguna persona, o tú mismo lo has dicho, Señor, bendíceme en esto, y si tú me bendices, te voy a servir. ¿Lo han oído? O quizás tú mismo lo has dicho, Señor, bendíceme en mi familia, y si tú me bendices, te voy a servir. O bendíceme en mi trabajo, Señor, que me vaya bien. Y si tú lo haces, te voy a servir. ¿Sabes? Exactamente debe ser al revés. Exactamente al revés. Pedro dejó que Jesús utilizara su trabajo para su plataforma, porque desde allí estaba predicando Jesús. Y entonces, como resultado de eso, Jesús bendijo el trabajo de Pedro con un enorme éxito, con plenitud. Eso es el orden. El orden correcto es, mis hermanos, no es este. Dame bendición y luego te sirvo. No.
El orden correcto es, te sirvo, te voy a servir, Señor, y puedes usar mi barca como bien te parezca, y puedes bendecirlo. Ese es el orden correcto, mis hermanos. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 6:33? Busquen primeramente, fíjate, no en segundo, no en tercero, no en cuarto o en quinto lugar. No, es primero. Primero busca. ¿Qué? El reino de Dios y su justicia. Es decir, lo que hay que buscar primero es el reino de Dios y su justicia. No el éxito, no la satisfacción, no un salario, no la bendición. Primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y luego agrega Jesús, y todas las cosas le serán añadidas. Tú y yo tenemos que aprender bien, mis hermanos, a tener establecidas nuestras prioridades. Tenemos que tener a Jesús en nuestra barca. Cuando tú lo haces, cuando tú tienes a Jesús en la barca de tu vida, déjame decirte, Él te va a cuidar y será a cargo de tus necesidades. Jesús lo va a hacer. Cualquier cosa que tú quieras que Dios bendiga, ponlo a Él en primer lugar en tu vida. ¿Quieres que Dios bendiga tu tiempo? Dale a Él la primera parte de cada día. ¿Quieres que Dios bendiga tu semana? Dale a Dios el primer día de cada semana. ¿Quieres que Dios bendiga tu dinero? Dale también lo primero que tú recibas de tu dinero, no importa cuánto sea, no importa. Eso no es lo importante, la cantidad, sino es que tienes que ponerlo a Él primero. A Él tienes que ponerlo primero. Es como cuando Dios probó a Abraham. Dios quería saber si Abraham le amaba más que al hijo que tenía. Y entonces le dijo, oye, sacrifícamelo. No es que Dios quisiera que se lo sacrificara, como hacían muchas gentes de ese tiempo, que sacrificaban a sus hijos en honor a sus dioses. No, lo que Dios quería saber es dónde estaban las prioridades de Abraham. Y tú y yo debemos tener claras las prioridades. Así es que tú tienes que decirle a Jesús, Señor, aquí está mi trabajo, usa mi trabajo como una plataforma para difundir las buenas nuevas. Y Él se va a encargar de los demás. ¿Sabes? Tú y yo podemos ser misioneros disfrazados. Misioneros disfrazados en nuestro trabajo, misioneros disfrazados en nuestras familias, misioneros disfrazados, mis hermanos, cuando vamos manejando y en nuestro propio trabajo, mis hermanos. Lo que yo te quiero preguntar hoy es esto. De verdad, ¿has entregado a tu barca a Jesús? ¿Has entregado tu barca a Jesús? Algunos de ustedes están pasando por momentos difíciles y están tratando de cambiar todo lo demás. Y la verdad, mira, no necesitas cambiar las redes, no necesitas cambiar de barco. Lo que tú tienes que hacer es hacer que Jesús se haga cargo de tu embarcación. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que necesitas. Y este es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Segundo paso, te pido que lo anotes. Anótalo, por favor. Anótalo. Por favor. Tengo que reconocer que mis esfuerzos no están funcionando. Anótalo, por favor. Tengo que reconocer que mis esfuerzos no funcionan. Por favor. Déjenme leerles, mis hermanos, los versículos del 4 al 5. Dice el pasaje, mis hermanos, cuando acabó de hablar, Jesús le dijo a Simón, lleva tu barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, le contestó Pedro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Puedes subrayar lo que está subrayado aquí, en este pasaje? Subráyalo allí en tu hoja, en tu boletín. Déjenme preguntarles, mis hermanos, ¿se dan cuenta de lo difícil que fue para Pedro decir esto?
Para Pedro fue difícil. Pedro era un profesional. Él era bueno en lo que hacía, era un pescador profesional. Era bueno en eso. Ellos no eran aficionados, mis hermanos, no eran novatos, no eran pescadores de fin de semana, no eran como yo, mis hermanos, cuando en esa ocasión estaba echando la red y no pesqué nada, que yo soy un novato. No, ellos se ganaban la vida con esto. Pescaban y con eso comían y vendían los peces y obtenían remuneración. Ellos sabían cómo hacerlo. Pero a veces, mis hermanos, incluso cuando sabemos hacer bien las cosas, a veces cuando incluso somos profesionales, pescamos toda la noche y no pescamos nada. Es humillante decir esto, mis hermanos, pero para Pedro no pescar nada era algo humillante, mis hermanos. Habían hecho su mayor esfuerzo, habían dedicado horas. Pero déjame decirte, a veces, para ti y para mí, nuestro mejor esfuerzo no sirve. Hay situaciones que están fuera de nuestro control. No podemos controlar la economía, no podemos controlar a las personas, no podemos controlar el estado del tiempo, no podemos controlar muchas cosas que nos afectan. No podemos controlar a otras personas, no podemos controlar enfermedades, no podemos detener el proceso de la edad y que vamos envejeciendo. No podemos controlar. Así que pensamos, lo he intentado todo y simplemente nada hace la diferencia. He trabajado duro. ¿Qué necesitas hacer? Primero necesitas hacer estas dos cosas: tener a Jesús en tu barca y segundo, admitir que las cosas que tú estás haciendo a tu manera no están funcionando. ¿Saben cómo le llama la Biblia a esto? Confesión. La Biblia a esto le llama confesión. ¿Por qué no queremos confesar que las cosas no van bien? ¿Por qué no queremos admitirlo? No queremos admitirlo. ¿Por qué no queremos admitir que las cosas no van bien? Y a veces, mis hermanos, pretendemos ser como los avestruces. Eso es lo que dicen que hacen. Algunos me han dicho que no hacen eso en ningún sentido. Pero cuando ven un peligro, mis hermanos, se esconden la cabeza en la tierra, en un agujero. Eso es de caricatura. En realidad no lo hacen. Pero a veces hacemos tú y yo eso. Lo hacemos. Pretendemos que no pasa nada, pero sí está pasando cosas. Y nos negamos a admitirlo. ¿Saben, mis hermanos? Hay 3 razones por las cuales no queremos admitir que no están funcionando las cosas a nuestro alrededor. ¿Saben? Son 3 cosas. Déjame decírselas rápidamente. Primero es orgullo, segundo terquedad y tercero miedo. Te las repito. Es orgullo, terquedad o necedad y en tercer lugar miedo. En primer lugar, déjame decirte, ahí tú tienes un espacio para notas, si lo quieren anotar allí cerca, mis hermanos. Déjame decirte, no queremos admitir que las cosas no van bien por orgullo. No queremos que los demás piensen que no podemos manejar las cosas. Pensamos, es que es mi problema, yo estoy encargado, lo voy a controlar, todo está excelente. Y ¿saben? El orgullo nos impide dar este paso. Creemos que podemos manejar todo por nosotros mismos. En segundo lugar, la terquedad, la necedad. Es cuando no estamos dispuestos a cambiar la forma, mis hermanos, de hacer las cosas como la hemos estado haciendo. Siempre lo hemos hecho de esa manera y lo seguimos haciendo. Y déjame decirte, el mayor éxito de hoy es el éxito de ayer. Las cosas cambian. Ya no estamos más en el ayer, ahora tenemos que hacerlo de manera diferente. Y Jesús nos va a indicar cómo hacerlo. ¿Saben? A veces somos tercos por tradicionalismo. Les pasa a los pastores. Se acostumbra uno a hacer las cosas igual. Les pasa a los líderes espirituales. Les sucedió a Moisés. Déjame decirte, Moisés, al ir atravesando por el desierto, mis hermanos, llegó el momento en que no tenían agua. Y entonces fue Moisés con Dios y Dios le dijo qué hacer. Le dije, voy a hacer un milagro, así es que Moisés, quiero que vayas y golpees esa roca.
Y entonces fue Moisés y la golpeó con la vara y surgió agua, un manantial a borbotones, había un pozo allí, surgió y abasteció de agua a toda la nación de Israel. Fue un milagro asombroso. Más tarde siguieron avanzando y otra vez tuvieron el problema del agua. No había agua y ellos acudieron de nuevo con Moisés. Y Moisés pensó, no hay ningún problema. Le dijo, bueno, ¿por qué vienen con estas cosas conmigo? Y fue con Dios, Moisés, y Dios le dijo, mira, vamos a hacerlo. Allá hay una roca, pero vamos a hacerlo de manera diferente. Ahora, no la golpees, háblale. Háblale a la roca. La verdad es que cada milagro tiene una lección que darnos en la Biblia. Dios hace las cosas por una razón. Y todo lo que está en la Biblia escrito, mis hermanos, es por una razón. Dios le dijo a Moisés, háblale. Pero Moisés, mis hermanos, dijo, no, la voy a golpear, y la golpeó. ¿Saben? Esta fue la razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida. Que Dios le dijo, háblale. Y él fue enojado y le pegó a la roca. Surgió agua, sí, surgió agua. Dios es tan bueno que nos bendice aún en nuestros errores. Pero la razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida fue esa. ¿Saben? ¿Por qué se los cuento esto? Porque a veces queremos hacer las cosas de la misma manera y Moisés se había acostumbrado a hacer estas cosas. Primero, bueno, hizo salir agua de una roca golpeándola y ahora quiero hacerlo otra vez igual. Moisés, mis hermanos, fue un pecado grande. Por eso no entró. Se negó a cambiar y se negó a hacerlo de la manera en que Dios le dijo. ¿Qué tenía Moisés? Terquedad. Y la terquedad, mis hermanos, nos impide admitir que las cosas no están funcionando. Déjame decirte en tercer lugar. Primero te dije orgullo, segundo terquedad y ahora es miedo. Miedo. El miedo nos impide admitir que hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Qué es lo que tememos? Tememos que la gente piense mal de nosotros, que digan, que hablen mal de nosotros. De hecho, tengo miedo, a veces, y tú también, de que Dios use mi barca y la dirija en una dirección que yo no quiero que vaya. Tengo miedo. Si pongo a Jesús en mi trabajo, van a pensar que soy un fanático. Si pongo a Jesús al mando de las cosas, de las áreas de mi vida, puede indicarme algo que yo no quiero hacer. Y saben, el miedo nos impide admitir que las cosas no están funcionando. Entonces, el segundo paso que tú y yo debemos dar, y es un paso de fe, para cuando venimos con las manos vacías y nos sentimos desalentados, es admitirlo. Admitir que las cosas no están funcionando. Pero déjame decirte el tercer paso. El tercer paso es este. Tengo que obedecer lo que Jesús me dice que yo haga. Tengo que obedecer lo que Jesús me dice que haga. Tengo que obedecer lo que Jesús me dice. En otras palabras, tú y yo debemos estar dispuestos a hacer lo que nos dice, incluso si no tiene sentido, incluso si es ilógico, aunque parezca tonto o parezca tonto para otras personas. Tenemos que obedecer lo que Dios nos está diciendo que hagamos, incluso si no tiene sentido, aunque parezca irracional y no lo entendamos o estemos confundidos, aún así tenemos que hacerlo. Versículo 5, mis hermanos, dice así: Maestro, contestó Pedro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Me permití ponerlo en mayúsculas. Subráyalo también esta parte que está en mayúsculas. Dice, pero como tú me lo ordenas, como tú me lo estás diciendo, me lo estás mandando, voy a echar las redes. Esta es la clave para un milagro en tu vida, para milagros en nuestras vidas, como tú me lo mandas. No porque crea yo que es inteligente, no porque crea yo que es popular, no porque crea que lo puedo obtener, no porque tenga sentido, no porque todo el mundo lo está haciendo. Voy a hacerlo porque tú lo dices.
Ese es el punto, mis hermanos. Ahora, no solo Jesús está en la barca, Él está dando las instrucciones. No solo está allí, ahora está dirigiendo todo el asunto. Déjenme decirles, mis hermanos, y quiero que noten lo que Pedro no hace. En primer lugar, mis hermanos, Pedro no discute con Jesús. ¿Sabes? Tú y yo somos muy discutidores, ¿o no? Cuando alguien te dice, oye, esto, y empezamos allí a decir, no, es que... Y saben, a veces así somos también con Dios. Nos empieza a decir algo y empezamos a discutir con Él. Pedro lo que no hace es comenzar a discutir con Jesús. No discute. No le dice, oye, Señor, mira, discúlpame, tú eres carpintero, yo soy pescador, tú sabes de madera, yo sé de peces, es que no te metas en mi trabajo. Pedro no está diciéndole esto a Jesús. Mira, yo soy el profesional, el que sabe hacer las cosas aquí soy yo. Tú no sabes de pesca. No discute y no duda. No, mis hermanos, la verdad es que Pedro lo hace. ¿Qué Pedro tampoco hace, mis hermanos? Pedro tampoco hace esto, ¿sabes qué? No demora. Es instantáneo. A veces tú y yo demoramos. Sabemos lo que tenemos que hacer, lo que Dios ya nos ha dicho que tenemos que hacer, y no lo hacemos, lo demoramos. Sí, pero lo voy a hacer después. Es cuando mis hermanos, a veces voy a parar a mis hijas, están dormidas y las despierto para que vayan a la escuela y me dicen, voy, pues voy es ahora, ¿no? Tienes que parar ahora. Ya te dije que voy, me dicen, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Están demorando. Y déjame decirte que a veces así somos también con nuestro Señor. Demoramos las cosas. Nos dice algo y lo demoramos, mis hermanos. Pedro no está escuchando sus sentimientos. Estoy seguro, mis hermanos, que Pedro estaba cansado. Estaba muerto de cansancio, toda la noche sin dormir y luego estaba allí limpiando las redes. Seguramente ya era la mitad de la mañana, el día ya estaba avanzado. Seguro Pedro ya se le caían los ojos de sueño, estaba listo para irse a la cama. Había estado despierto, no había pescado nada y quizás estaba pensando, ¿por qué lo intento? ¿Por qué tengo que hacer incluso este esfuerzo? ¿Por qué tengo que hacer esto más? Los peces no están picando. ¿Saben, mis hermanos? No lo piensa Pedro. Entonces, Pedro, mis hermanos, no discute y no duda. Pero ¿qué sí hace Pedro? Pedro lo que tiene es una incuestionable obediencia. Dice, es como tú digas, Señor. Como tú digas. Déjame decirte que eso es a veces el paso que nos falta a ti y a mí. Como tú digas. Si tú te conviertes en una persona como tú digas, Señor, si tú te conviertes en una clase de esta persona, si tú eres un hombre que dice, como tú digas, si eres una mujer que dice, sí, Señor, como tú digas, déjame decirte que Dios va a bendecir tu vida. Este es el paso que a muchos creyentes les falta. Como tú digas, Señor. Tus instrucciones no tienen sentido para mí, pero si tú lo dices, voy a hacerlo, voy a confiar en fe. Déjame preguntarte esto. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas y no lo estás haciendo? Algunos quieren que Dios les dé instrucciones acerca de todo, un plan completo. Pero déjame decirte, Dios dice las cosas paso a paso. Dios no te va a decir tercero, cuarto, quinto, sexto, mira el plan completo, 12 pasos y entonces hazlos, ¿no? Si tú no estás haciendo el paso 1, ¿por qué Dios te va a decir el paso 2 si no has hecho el 1? Si no has hecho el primero. Por ejemplo, déjame decirte, quizás Dios te ha dicho que quieres, Él, que tú perdones a esa persona y dejes de guardarle rencor. Tú lo sabes, lo sabes, lo sabes bien. Y tú no quieres aferrarte a eso. Quieres seguir haciéndote daño y no quieres perdonar, pues solo te estás haciendo daño a ti mismo.
y no estás dispuesto a dar ese paso primero, no vas a dar los siguientes pasos y Dios no te va a dar las siguientes instrucciones. Quizás Dios te ha dicho, mira, quiero que arregles esta situación en tu familia, o arregles esta relación, o quiero que vayas a pedir perdón, o quiero que perdones. Pero si no estás haciendo lo que Él ya te ha dicho que hagas, entonces no eres una persona como tú digas. ¿Saben? Ojalá. Todos tenemos diferentes apellidos, ¿no? Tenemos distintos apellidos, pero ojalá cada uno de nosotros se pudiera apellidar así. Andrés, como tú digas, Señor. ¿Sí? O Fernando, como tú digas, Señor. O Alberto, como tú digas, Señor. Que ese fuera nuestro apellido. ¿Saben? Si lo fuera, Dios nos bendeciría más, mis hermanos. Dios nos daría más bendición. Mucho más bendición. ¿Saben, mis hermanos? Cuando nosotros decimos, Señor, porque tú lo dices, lo voy a hacer, entonces nos convertimos en una persona como tú digas. Y Dios nos va a dar más visión, mis hermanos. Y ¿saben? Esa visión viene en 3 fases. En 3 fases viene. Primero, mis hermanos, Él nos dice cuándo, nos dice el qué y el dónde. Fíjense bien lo que le dijo a Pedro, lo que le dice a Pedro. Le dijo 3 cosas, le dijo a Pedro. Cuando Jesús llama a Pedro y le dice que eche la red. Fíjense bien, son estas 3 cosas. Le dice, ¿cuándo? Ahora lánzala. Ahora es el momento. Es el momento. ¿Cuándo se lo dice, mis hermanos? Le dice, inícialo ahora. ¿Saben? Tomar este paso de iniciarlo, mis hermanos, significa un riesgo. Es arriesgado lanzarse. Pero ¿saben? Para que ocurra un milagro en nuestras vidas necesitamos tomar un riesgo. ¿Por qué? Porque dice, déjame decirte, no hay fe sin riesgo. No hay fe sin riesgo. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Luego, lo que Él nos dice, mis hermanos, es, quiero que eches tus redes. ¿Qué? Primero es cuándo, ahora. Y luego, ¿qué? Echa tus redes. Échalas. Y luego, lo que dice, mis hermanos, es ¿dónde? En las aguas profundas. En las aguas profundas. Allí es donde quiero que las eches. Quiero que las lances. Lánzate en las aguas profundas. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro que hiciera esto? Porque es allí donde son grandes los peces. Los peces no son grandes a la orilla de la playa. Son grandes en la profundidad. Están en las aguas profundas. ¿Saben, mis hermanos? La mayoría de las personas viven sus vidas en las aguas poco profundas de la vida. Muchos creyentes viven en las playas bebés del cristianismo, sin profundidad. Lo suficiente como para no molestar a Jesús y que Él no los bendiga. Muchos creyentes viven en un nivel superficial. Muchos creyentes vienen a la iglesia y se lanzan solo en las aguas poco profundas de la vida y tal vez cogen algunos pececillos y apenas se mojan los pies. Pero sabes, se están perdiendo lo mejor de Dios. Se están perdiendo lo mejor de Dios y de Jesús. ¿Por qué? Déjenme decirles, mis hermanos, como pastor he pensado mucho sobre esto. He pensado realmente sobre esto. Quiero decírselos hoy en esta ocasión. ¿Por qué tantas personas? ¿Por qué muchas personas en su vida viven una vida de poca profundidad? Esto lo he expresado a veces, mis hermanos, aquí mismo de una manera diferente. Les he dicho por qué algunos creyentes viven en la periferia de la vida cristiana
conformándose con esto. Y es lo mismo, porque muchos creyentes viven, mis hermanos, con poca profundidad. ¿Por qué muchos creyentes viven en las aguas poco profundas? ¿Sabes? Porque es más seguro. Porque es más seguro. No hay grandes olas en la costa. No hay grandes olas. Cuando uno está en la orillita vienen las olas, el agua, y apenas le baña a uno los pies. Solamente el barco no va a ser sacudido por las olas. No hay riesgo de vivir una vida superficial. No lo hay. En realidad, mis hermanos, es más riesgoso. ¿Por qué? Porque se están perdiendo de todas las bendiciones de la eternidad. Vivimos a veces vidas poco profundas que son más seguras. Vivimos en una zona de comodidad donde queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero no estamos dispuestos a dejarlo, a usar a Él y que tome el control de nuestra barca. Déjame decirte algo. Quizás Dios está permitiendo algo en tu vida, en esta temporada, porque quiere que vayas a aguas más profundas. Quizás Dios está permitiendo que tú tengas dificultades en esta temporada o en tu vida, porque lo que Dios desea es llevarte a aguas más profundas. Saben, mis hermanos, Dios nos ama y nos ama profundamente, como para que nos quedemos en las aguas poco profundas. Y lo que Dios desea es, a veces, con alguna circunstancia difícil, obligarnos a lanzarnos a las profundidades, a tomar un riesgo mayor. Obedecer a Jesús cuando no tiene sentido es muy arriesgado, mis hermanos, pero es lo más peligroso que hacer en la vida. Pero también es la cosa más, o la manera más gratificante de vivir. Es así, mis hermanos. Yo creo que tú y yo deberíamos ser como Pedro. Cuando Dios nos diga algo, el Señor Jesús nos diga algo, debemos decir, porque tú lo dices. Sí, Señor, porque tú lo dices. ¿Sabes? Si lo dijéramos, la historia sería diferente para ti y para mí. Si lo dijéramos, Señor, porque tú lo dices, lo voy a hacer, porque tú me lo estás mandando, lo voy a hacer, Señor. Así pues, déjenme decirles, mis hermanos, les he dicho hasta este momento 3 cosas, 3 pasos de fe cuando estamos en una situación desalentadora. Les he dicho, mis hermanos, que debemos darle acceso completo a Jesús en nuestras vidas. También les he dicho, mis hermanos, que debemos admitir que nuestros esfuerzos no están funcionando. Y por último, en tercer lugar, tenemos que obedecer lo que Jesús nos está diciendo. Y debemos ser capaces de decir, Señor, porque tú me lo mandas, porque tú lo dices. Pero déjenme decirles el cuarto paso, mis hermanos. Déjenme decirles este cuarto paso, y es este. Tengo que esperar a que Jesús cambie las cosas. Síganme en esto, por favor, mis hermanos. Síguenme en la lógica de esto. Si Dios te dice que vayas a pescar y Él viene contigo en el barco y te señala dónde echar las redes, ¿crees que vas a venir con las manos vacías? No lo creo, mis hermanos, de verdad no lo creo. En serio. Yo me imagino que en ese momento Pedro quizás estaba hasta temblando. Quizás, mis hermanos, todo el miedo, toda la fatiga, toda la frustración que había sentido desde la noche anterior estaba pasando. Ahora, mis hermanos, con decisión, porque ha dicho, porque tú lo estás ordenando, lo voy a hacer. Y ahora no tiene miedo de lanzarse a aguas profundas. No tiene miedo de tomar riesgos. ¿Por qué? Porque allí mismo está la presencia de Jesús en su barco. Y el plan de Jesús está en su mente. Y la promesa de Jesús está en su corazón. No hay manera, mis hermanos, de que no pudiera tener éxito. De ninguna manera. Porque lo había dicho, si tú lo dices. Estaba lleno de fe. Estaba lleno de fe. Eso es lo que dice, mis hermanos. La Biblia dice esto en 1 Tesalonicenses. Y quiero que lo leas conmigo, mis hermanos. 1 Tesalonicenses 5:24. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Dice así: el que los llama es fiel y así lo hará. ¿Lo crees? Verdaderamente, el que nos ha llamado a ti y a mí es fiel.
Jesús es fiel, nos ha llamado, es fiel y lo va a hacer. El que los ha llamado es fiel y lo va a hacer, mis hermanos. Si Él puede controlar las fuerzas de la naturaleza, la verdad, mis hermanos, podía controlar que todos los peces pudieran llegar allí al mar de Galilea, mis hermanos. Si Dios puede controlar las fuerzas de la naturaleza, Él mismo puede darte a ti el milagro que tú necesitas. Yo no sé qué clase de milagro necesites, no lo sé. Quizás necesitas un milagro en tu familia. Quizás eso es lo que tú necesitas. Pero estoy convencido de algo. Jesús, el que te llamó, es fiel para hacerlo. Quizás tú necesitas un milagro en tu trabajo. Quizás necesitas una clase de milagro allí. O en tus finanzas, o en tu economía, o en tu propia persona. Quizás necesitas un milagro porque estás enfermo. Pero déjame decirte, si tú necesitas eso, necesitas esperar que Jesús cambie estas cosas. Él puede hacerlo, pero tienes que hacerlo a la manera de Jesús y no a tu propia manera. Él puede hacerlo. ¿Recuerdan? Hace un momento les dije, ellos habían estado pescando 10 horas y no habían pescado nada, y en 10 minutos cambió todo, todas las cosas. Observen los resultados, mis hermanos. Dice allí los versículos 6 y 7. Dice que así lo hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Echaron la red. Fueron a las aguas profundas y echaron la red. Dice, obedecieron a Jesús, mis hermanos. Y dice allí mismo el pasaje, que recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas, dice el pasaje, a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Y se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. ¿Saben? Tenían más bendición de la que podían manejar. Más bendición de la que podían haber soñado. Tenían que compartirla para no hundirse. Estaba jalando la barca y le dijo, oye, ven, llamó otra barca. Y las dos barcas se estaban hundiendo de tantos peces, de tantos. ¿Sabes? Dios está buscando personas a quienes bendecir. Y tú puedes ser esa clase de persona. El caso es que Dios te puede bendecir increíblemente, pero tienes que dar estos pasos. Tienes que dar estos pasos. Ahora, déjenme concluir, mis hermanos. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Vean los versículos, mis hermanos, de los versículos desde el 8 hasta el 10a. Lo voy a leer, dice que al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Recuerden, todavía él no era discípulo de Jesús, era solo un pescador, era un hombre que estaba trabajando allí. Voy a continuar, dice, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Este milagro fue un punto de inflexión en sus vidas. Este fue un milagro, mis hermanos. La lección verdadera ahora era esta, mis hermanos, la lección verdadera. La lección que Jesús quería darle a Simón es esta. Dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo a Simón, Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dice el pasaje que dejándolo todo, siguieron a Jesús. Déjame decirte esto, con esto voy a terminar. Este milagro no se trata de peces. Este milagro se trata de personas. Este milagro no se trata de posesiones. Se trata del propósito de Dios para tu vida.
No se trata de llevar un montón de peces y tener abundancia, no. Este milagro se trata del reino de Dios. Él llama a estos hombres a seguirlo. Y hace un milagro con ellos. Pero no se trata de que Dios o Jesús les iba a hacer empresarios de éxito y luego iban a tener toda una gran flota de barcos pesqueros. Se trata de que Jesús quería que estos hombres lo siguieran al 100%. De eso se trata. Se trata precisamente de esto. Se trata de que estos hombres comenzaran a seguir a Jesús. ¿Sabes? Muchas veces estamos más interesados en la bendición que podemos recibir que en el que bendice. Y tú y yo debemos cambiar esto. No estar más interesados en las bendiciones, sino más bien en el que es capaz de bendecir. Debemos estar profundamente interesados en Cristo Jesús, mis hermanos. Debemos estar interesados en Él, profundamente. Se trata, pues, mis hermanos, de que tú y yo invitemos a Jesús en nuestra barca, en la barca de nuestra vida, y que podamos, mis hermanos, comenzar a seguir sus instrucciones y que Él tenga el control y podamos comenzar a obedecerlo en todas las cosas y que podamos ir a aguas más profundas donde Él nos quiere llevar para allí darnos gran bendición. Yo quisiera que tú pudieras dar estos 4 pasos. Estos 4 pasos para que puedas ser bendecido y ser de bendición para otras personas. Yo quisiera que tú pudieras tomar estos 4 pasos y ojalá los pudieras tomar. Si tú has estado desalentado, has estado agotado, cansado, yo quisiera decirte que ojalá dieras estos 4 pasos. Y quiero preguntarte, ¿estás listo para hacer lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida? Yo quisiera orar, mis hermanos. Y quisiera orar pidiéndole a Dios. Quizás tú has estado cansado y has estado como Pedro. Señor, he estado trabajando y las cosas no funcionan. No es a mi manera. Pues entonces es tiempo de que tú hagas estos 4 pasos que yo te he comentado hoy en esta ocasión. ¿Lo harás? ¿Tomarás estos pasos y comenzarás a hacerlo? Yo espero que sí, que tú puedas hacerlo. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Señor, eres bueno y misericordioso. Eres bondadoso. Mi Señor, no sé lo que esté pasando con la vida de cada uno de mis hermanos. No lo sé. Pero sí te pido, mi Señor, que tú les guardes, les cuides. Te pido, mi Señor, si alguno ha estado desalentado, ha estado esforzándose porque algo funcione en su vida. Quizás alguno ha estado trabajando arduamente y ha agotado todos sus recursos, talentos, capacidades y se ha estado esforzando y no ha sucedido nada. Quizás hay varios aquí que vienen con las manos vacías, aunque se han esforzado, en sus trabajos, con sus familias, con sus relaciones, en diferentes áreas de su vida, y nada ha sucedido. Pues mi Señor, tú tienes la capacidad de cambiar estas cosas, y te pido que las cambies en la vida de mis hermanos y también en mi vida. Cambia las cosas en esta iglesia. Y aún en los que verán este video en internet también cambia las cosas en estas personas. Por favor, mi Señor. Por favor. Padre Celestial, si alguien no te ha invitado a su barca en su vida, que pueda hacerlo a partir de ahora. Que pueda invitarte y que tú puedas acompañarle en todas las cosas. Y que, Señor, pueda alguien dar el siguiente paso, Padre Celestial, de comenzar a obedecerte en todas las cosas, de entregarte el control y comenzar a obedecerte, Padre Celestial,
de ir a aguas más profundas donde tú puedes bendecir. Y finalmente, Señor, esperar en ti tranquilo y confiado, porque tú eres capaz de dar los cambios necesarios a nuestras vidas en todas las cosas. Señor, si alguien necesita aquí un milagro, si alguien necesita un milagro, Padre Celestial, por favor, hazlo. Hazlo en su vida, en la vida de los que están aquí. Haz un milagro si alguien lo necesita, por favor, mi Señor. Y permite que con fe pueda dar los 4 pasos que hemos visto hoy, reflexionado hoy. Y que, Señor, lleno de fe y de esperanza y confianza en ti, Señor, pueda ver tu mano en su vida. Por favor, Señor, si alguien necesita un milagro, hazlo, por favor. Mira que te lo estoy pidiendo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no nos has dejado. Y tú, así como eres fiel en llamarnos, eres fiel en responder, mi Señor, y permanecerás fiel con nosotros. Gracias. Alabado seas. Gracias por las lecciones de tu palabra hoy. Gracias, mi Señor. Y te pido que bendigas ampliamente a mis hermanos, sus familias, sus trabajos. Bendíceles, mi Señor, en sus cuerpos. Bendíceles en sus relaciones. Guárdales y cuídales, mi Señor. Que tu mano esté sobre cada uno. Gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien sea dada toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.